Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de Thor. De hecho, tenemos aquí una figura que es una copia de una figura de Lego que apareció en dos sets, si no mal recuerdo, en Hulk's Helicarrier Breakout y también en Thor and the Cosmic Cube, que respecto al nombre del último set que mencioné me llama la atención porque en el MCU, que es el lugar al que pertenece esta versión de Thor, o al menos la versión de esta minifigura. En el MCU es lo mismo el cubo cósmico que el Tesseracto y además tiene una gema del infinito, y en los cómics ni es lo mismo el cubo cósmico que el Tesseracto y tampoco tiene una gema del infinito adentro. En fin, vamos entonces con el análisis de esta minifigura respecto al diseño. No podemos criticar mucho del diseño, puesto que es un diseño extraído directamente de una figura oficial de Lego, pero lo que sí podemos analizar son los elementos de esta minifigura y que también, en todo caso, fueron copiados los diseños en esta minifigura. Por lo tanto, pues vamos a desarmarla, vamos a retirar tanto el pequeño Mjolnir que tiene, la pieza del cabello, también la cabeza en la cual vamos a tener dos rostros y la capa. Esto va a ser muy rápido. Comenzamos el análisis, como ya es costumbre aquí en el canal, por la base. Tenemos una base de 4x4 puntos de inserción cargados ligeramente hacia un extremo que nos van a servir en el caso de esta figura más para exhibirla que para equilibrarla, puesto que el peso de este pequeño martillo que tenemos como accesorio en realidad no le representa ningún problema para mantener el equilibrio. Ya que estamos con el martillo, pues pasamos a los accesorios y tenemos un pequeño Mjolnir, que si no mal recuerdo en los sets de Marvel, y en particular de la minifigura de Thor, fue cuando Lego comenzó a utilizar este diseño. Tenemos aquí un martillo completamente fabricado en gris metálico, no tenemos ninguna impresión, aunque de no ser por la pequeña empuñadura, sabemos que mitológicamente hablando, el Mjolnir tiene la empuñadura o el mango más corto de lo que debería gracias a Loki, y pues parece que la versión de Marvel en realidad no va a ser la excepción. Si es un martillo de guerra con la empuñadura muy corta, y lo podemos ver aquí. No vamos a tener ningún diseño en la empuñadura, pero esto es lógico, puesto que tiene que ajustarse al anclaje de las manos de la propia minifigura a la altura que nosotros así lo deseemos. Por lo demás, están un poco resaltadas las cabezas y vamos a tener un pequeño orificio en la parte superior, hablando enteramente en un contexto de bloques de construcción, en caso de querer insertar alguna otra pieza en un custom o algo por el estilo. Vamos ahora con la pieza del cabello, pieza que ya hemos visto en otras minifiguras. En concreto aquí la hemos visto en la minifigura de Aragorn, no recuerdo si en alguna otra también. Y no me parece una mala reutilización por parte de Lego. Tenemos un color amarillo coincidiendo con el cabello rubio del personaje, y el cabello también, el color del cabello de Chris Hemsworth en la interpretación de Thor para el MCU. Tenemos también una capa que, al ser una capa no oficial, me llama la atención que tenemos un lado un poco más plástico, como si estuviese hecha de nylon, y tenemos el otro lado, la parte externa, además de que luce ligeramente más oscura o más saturada en el color. Esto no es necesariamente por algún tinte o por algún pigmento, sino porque tenemos un acabado aterciopelado, así como Lego solía hacer hace ya varias décadas. Los fabricantes de figuras no oficiales pues en ocasiones siguen utilizando este tipo de acabado para las capas, pero lo verdaderamente importante es que tenemos una capa con un doble punto de entrada en la parte superior, lo cual permite que tenga una mejor caída sobre los hombros de la minifigura, y ustedes ya lo saben, lo he mencionado en otros videos, este es el diseño de capa que personalmente más me agrada. Respecto al rostro, vamos a tener dos rostros, y aquí se tomó el fabricante una pequeña libertad artística, puesto que si el diseño es el mismo de Lego, en todo caso podemos ver una pequeña disparidad o una pequeña desalineación respecto a la boca. Está más arriba de lo que debería en relación al bigote. Podemos ver pigmento marrón tanto para las líneas del rostro, los pómulos, las cejas y la barba. Pero la pequeña libertad artística que se tomaron es que para las pupilas, en vez de tener pigmento blanco para darle un poco de brillo y de profundidad, pues vamos a tener pigmento plateado, que en realidad no le queda mal, considerando que entre los poderes de Thor pues está el controlar el rayo o los rayos.
y me parece que no le queda mal, pero al menos es curiosa esta pequeña, insisto, libertad artística. Del otro lado vamos a tener un rostro más iracundo que personalmente me agrada más porque es más expresivo, creo que le queda mejor al contexto del personaje, ya que debería de ser bastante iracundo. En realidad la versión del UCM es un chiste mal contado, pero bueno. Tenemos también aquí una pequeña disparidad. Bueno, aquí no es una disparidad, es más bien un pequeño defecto en la impresión, un ligerísimo faltante a la altura del labio superior derecho, izquierdo, viéndola desde frente. Nada que no pudiera llegar a arreglarse con algo de pigmento, pero bueno, ustedes saben que el primer análisis, ya he analizado esta figura, pero es la primera vez que le hago su video individual y pues la primera vez que le hago el video individual a las figuras me gusta mostrarlas tal cual son. Aquí también tenemos tanto los dientes como el pequeño punto en los ojos, en las pupilas, los tenemos en color gris metálico, si es que no plateado, pues creo que para resaltar un poco más su contexto, su característica, su naturaleza de Dios del Rayo. Vamos entonces con el cuerpo de la minifigura. Como es costumbre en los diseños de Lego, vamos a tener impresiones solamente en el torso, tanto la parte delantera como la parte trasera. El resto de las piezas van a tener su color natural, tanto la pieza pélvica y las piernas las vamos a tener en azul. Las manos las tenemos en color piel, son las clásicas manos de pinza, y para los brazos las tenemos en un color gris ligeramente azulado, que está bien, no es exactamente igual a la versión de los cómics, pero bueno, las versiones live action y las de los cómics en cuanto a la estética no tienen que ser iguales. De hecho, me agrada cómo se ven los superhéroes en live action. El problema es que en el caso de Marvel muchas veces se queda en la estética, pero al margen de eso, respecto al diseño, podemos ver aquí el diseño del traje que utilizó en las películas, tanto en su primer en solitario como en la primera película de Avengers, y me agrada bastante. Me gusta que tengamos los cerrajes distintivos de Thor. Y el color gris metálico lo vamos a tener en dos tonalidades. Tenemos uno más claro para estos pequeños botones o círculos o placas circulares que tiene a los costados. Y para la placa central y el cinturón tenemos un color metálico un poco más oscuro, lo cual le da cierta profundidad. Vamos a tener también un color gris bastante saturado, algunas líneas rojas. Y en la parte trasera pues simplemente se va a continuar el diseño. Da la impresión de que es más allá de una armadura de placas, como si fuese un arnés de combate, si es que existe algún ítem de estas características. Pero vamos, al final no está mal, está muy bien recreada la minifigura. En todo caso, respecto a la figura original, el único problema que yo le veo no es el cambio de color para los ojos y la boca, eso al final la hace diferente, sino los errores que tenemos en las impresiones del rostro, tanto este pequeño faltante a la altura del labio o del bigote, y también el hecho de que la boca se encuentre ligeramente desalineada. Aún así, no me parece que sea una mala opción adquirir la figura, bien si no se tiene la posibilidad por escasez de adquirir los sets originales, o en todo caso si no se tienen los recursos, que suele suceder también, pues a aquellos que les guste Thor o esta minifigura no es una mala idea adquirirlo de forma no oficial, así como la tengo, para simplemente exhibirla y pues tener una representación de algún personaje o del personaje, en este caso Thor, que nos agrade, sea la versión de los cómics, del MCU, de algún videojuego, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, a fin de cuentas, una buena minifigura que bien vale la pena exhibirla, sobre todo con algunas otras minifiguras de Marvel o, por qué no, independientemente de la franquicia, con otras figuras de este formato. Y bueno, hasta aquí el análisis de esta minifigura de Thor del MCU. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre. Suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Una vez más, si esto les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo como PayPal y Ko-fi. Sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde, noche. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. Chao.